Hola, ¿cómo están? Bueno, para continuar con el práctico de la materia, vamos a abordar la clase referente a determinación de rumbos. Bien, desde acá se aborda la parte de planimetría de precisión que pueden consultar con el capítulo 6 del teórico del ingeniero Toledo. Bien, los rumbos han sido utilizados para obtener la medida angular en topografía por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ya que si se conocen los rumbos de los lados que componen un polígono, como ahí les expreso en esa frase, se pueden calcular los ángulos internos del mismo con el uso de geometría y sumatoria de ángulos. En esta clase vamos a utilizar algunos conceptos básicos, ¿sí? En lo referente, obviamente, a rumbos, los tipos de rumbos, ¿sí? Y vamos a ver cómo calcular esos rumbos. Como así también vamos a utilizar algunos recursos como son el análisis de cuadrantes y mediciones angulares. Vamos a arrancar entonces con definir y familiarizarnos con el concepto de rumbo, ¿bien? Ahí dice, se define el rumbo de una línea como el ángulo que dicha línea forma con respecto a otra que se toma como rumbo origen o rumbo de referencia. Si miramos el gráfico e intentamos definir, por ejemplo, el rumbo OA, O y A podrían ser, por ejemplo, los vértices de un polígono que definen uno de sus lados, por ejemplo. Bien. Entonces, el rumbo OA se va a definir como el ángulo que forma la línea OA con respecto a otra línea de referencia, que sería en este caso ON. Como ustedes ven ahí, un rumbo me indica una dirección, ¿sí? Y un sentido respecto de un punto de referencia. Para nuestro caso, sería la dirección OA y el sentido queda determinado desde O hacia A. Presten atención a esta consideración que ya abordaremos más adelante porque no es lo mismo el rumbo OA, ¿sí?, que el rumbo AO. La nomenclatura que usaremos en este curso va a ser tal cual como se las indico ahí, ¿bien? Con letras mayúsculas OA y encerrada entre paréntesis. Entonces, en este caso, indica el rumbo OA. Bueno, podemos encontrar rumbos circulares o cuadrantales. Nosotros vamos a trabajar con los rumbos circulares, que se miden como los ángulos en un sistema sexagesimal, ¿bien? En el caso del rumbo circular, su valor varía entre 0 y 360 grados. Bien, en cambio, el rumbo cuadrantal va de 0 a 90 grados. Bien, ya que divide la vuelta en 4 partes y se expresa según los puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, este, oeste. Como pueden verlos ahí indicados en las imágenes. Bien. Como les dije, nosotros vamos a trabajar con los rumbos circulares, ¿bien? Que estos se tipifican en 3, ¿sí? Rumbo arbitrario, rumbo verdadero y rumbo magnético. El rumbo arbitrario es aquel que se toma como referencia una dirección arbitraria, fijada, por ejemplo, por el operador en algún relevamiento topográfico, ¿bien? El rumbo verdadero, ¿sí?, en cambio, es el que se toma como referencia el norte verdadero, ¿sí?, de allí su nombre, que en definitiva el norte verdadero o norte geográfico es el que usa la Tierra como eje de giro para el movimiento de rotación, ¿bien? Con estos dos rumbos son los que nosotros estaremos trabajando en los ejercicios prácticos. Y finalmente, el rumbo magnético es aquel que se referencia con respecto al norte magnético, ¿sí?
que el norte magnético es el que encontramos con más facilidad de esto, ¿sí? Porque solo necesitamos una simple brújula, ¿bien? Esta se alinea con las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra, ¿bien? Este campo no está en un lugar estable permanentemente, ¿sí? Como pueden verlo ahí, sino que su ubicación diaria puede variar en varios cientos de metros anualmente, ¿sí? Por lo que se le va dando una ubicación anual. Por ejemplo, algunos exploradores polares, ¿sí? Que quieren alcanzar el polo norte magnético, bien, van descubriendo año tras año dónde se encuentra ese punto, ¿sí? Como pueden ver en esta imagen, ¿sí? Acá va a ir evolucionando su posición a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con el sur magnético, que es la figura de la derecha, ¿sí? Esta. Que acá pueden ir también, pueden ver cómo va evolucionando esta posición a lo largo del tiempo. Eso es lo que tienen ahí. Bueno, ahí tenemos un gráfico donde se ven plasmados los tres nortes, ¿bien? Norte arbitrario, norte verdadero, norte magnético. Un norte verdadero que es único, un norte magnético que va a depender del magnetismo de los polos, y el norte arbitrario que varía en función del trabajo topográfico que llevemos a cabo. Bien, por lo que si nosotros deseamos determinar el rumbo OA, ¿sí? Este va a ser distinto en función de si queremos utilizar el rumbo verdadero, que lo haremos en función de la medida angular con respecto al norte verdadero, que en el gráfico sería la flecha celeste, ¿sí? Vamos a tener OA con respecto al ON, sería este, ¿bien? Que ahí está expresado como OA verdadero. Si deseamos, por ejemplo, medir el rumbo arbitrario, lo vamos a obtener según ese norte arbitrario, que sería este recorrido. Y bueno, obviamente que si deseamos determinar el rumbo OA magnético, va a ser con referencia a ese norte magnético. Bueno, otra herramienta muy importante en el cálculo y por ende ustedes deberían usarla como un ABC en los ejercicios y que obviamente van a tener que aprenderse, ¿sí? Es este gráfico correspondiente al análisis de cuadrantes topográficos, ¿sí? Que si bien parece muy similar al estudio que vienen realizando en materias correlativas, presenta la variante de que el eje X positivo, ¿sí? Corresponde al norte, ¿sí? Y que el eje Y positivo corresponde al este. Bueno, como pueden observar, la intersección entre estos ejes, ¿sí? Eje X e eje Y, conforman 4 cuadrantes. Bien, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuarto cuadrante. Numerados en sentido horario, ¿sí? En función del rumbo que se desea determinar, va a ser el análisis de cuadrantes correspondientes. Es decir que, si yo quiero medir o calcular un rumbo que pertenece, por ejemplo, al primer cuadrante, este deberá comprender su medida entre 0 y 90 grados, ¿sí? Acá estaría comprendido. En cambio, si mi rumbo está en el segundo cuadrante, va a tener valores entre 90 y 180 grados. Caso contrario, si cae en el tercer cuadrante, ¿sí? Serán medidas entre 180 y 270 grados. O bien en el cuarto cuadrante
vamos a tener valores que correspondan a 270 o 360 grados. Y así completamos la vuelta de 0 a 360 grados, que es la forma de medición que tenemos de este tipo de rumbos. Bueno, acá tenemos en esta diapositiva, con esta diapositiva pretendo transmitirles el concepto de rumbo inverso. Bien, cuando definimos rumbo, les dije que el rumbo tiene una dirección y obviamente tiene un sentido. Bien, por ejemplo, el rumbo A, B tiene la dirección coincidente con esta línea, ¿sí? AB, y un sentido, ¿sí? Que va desde A hacia B. Sería el rumbo AB. Que en definitiva es el rumbo directo de la línea AB medido a partir del norte, es decir, desde el eje X en sentido horario. Bien. En cambio, si nosotros necesitamos conocer el rumbo BA, que tiene un sentido desde B hacia A, sobre la misma dirección, ¿sí? Este está medido de la misma manera que el anterior, es decir, con respecto al norte, ¿sí? Y en sentido horario. Pero difiere del rumbo AB en 180 grados, ¿sí? Es decir, que el rumbo BA es el rumbo inverso de AB. Como pueden ver ahí, el rumbo BA cae en el tercer cuadrante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo mido así. Bien. Y el rumbo AB cae en el primer cuadrante. Por lo que nosotros, si a la hora de calcular rumbos inversos tenemos presente el análisis de cuadrante, sabemos intuir, o sabremos, mejor dicho, intuir entre qué valores varía el rumbo que necesitamos en el cálculo. Bueno, a partir de esta diapositiva, sí, guía 3 de determinación de rumbos, vamos a ver algunos ejemplos numéricos para el cálculo de rumbos. Bien, a partir de los elementos topográficos conocidos que se tengan, ¿sí? Vamos a definir los restantes. Bien. El ejercicio se acompaña, ¿sí? De un gráfico, que es este que tienen acá, y abajo pueden ver dos tablitas. Estas tablas tienen los valores de los rumbos y de los ángulos correspondientes a esta gráfica. Acá quiero hacerles una aclaración, ¿sí? A título de comentario, que ustedes, por ejemplo, se van a encontrar con muchos métodos topográficos para hacer relevamientos. Bien. Dentro de los procedimientos de campaña planimétricos puede ser, por ejemplo, el caso de este, ¿sí? En donde se marca un tipo de medición radial, ¿sí? Que es uno de los métodos más populares, si se quiere, para poligonales cerradas. Obviamente, además de ser muy simple, requiere simplemente, en este caso, de un teodolito, ¿sí? O una estación, por ejemplo, en donde también pueden venir acompañadas de la medición de distancia, ¿sí? Que estas pueden complementarse, ya sea con una cinta métrica o bien con el mismo distanciómetro que está incorporado en la estación total. En el caso de nuestro ejercicio, ¿sí? Donde solo vamos a ver el cálculo de rumbos y de ángulos, tenemos obviamente medidas angulares simplemente. Bueno, como pueden ver, el instrumento topográfico en este tipo de métodos es situado en el punto cero, ¿sí? En el punto origen, que es el punto de estación, ¿bien? De manera que quede dentro del conjunto de puntos que nosotros necesitemos relevar.
con la orientación de este instrumento se determinan los rumbos, ¿sí? Estos que tenemos acá, ¿sí? Que vendrían a ser las visuales, ¿sí? Desde este punto de estación hacia A, hacia N, hacia M y hacia C. Es decir que acá yo, con una única estación en O, puedo relevar todos los puntos que necesite, ¿sí? Ya que ya van a ver, digamos, otros métodos de medición. Esto simplemente es a título de comentario para que se ubiquen, ¿sí? En un cierto contexto del ejercicio. Bueno, en función entonces de estas aclaraciones, ustedes van a tener en esta diapositiva, ¿sí? Una serie de 10 ejercicios, ¿bien? Que son muy sencillos, pero obviamente fundamentales para que fijen el concepto de rumbo, que lo vamos a estar utilizando en todos los ejercicios de la materia, ¿bien? Bueno, esto funciona así. Por ejemplo, vamos a arrancar con el ejercicio número 1, en donde como dato nos están dando dos rumbos, el rumbo ON y el rumbo OA. Bien, pide calcular el ángulo AON y su experimento. Entonces ustedes van a tener que armar este ejercicio con los datos que se muestran en la diapositiva anterior, ¿bien? Que yo les he traído la gráfica de la diapositiva anterior ahí abajo simplemente para que lo podamos ir viendo. Entonces, para poder calcular el ángulo AON, vamos a utilizar el concepto de el rumbo derecho menos rumbo izquierdo. Es decir, que si yo me paro, me posiciono en este punto y miro hacia allá, voy a obtener que el rumbo derecho, ON, que es dato, menos mi rumbo izquierdo, OA, que es dato también, va a ser igual al ángulo AON. Bien. Esto es como si lo hiciéramos de otra manera, yo considero mi norte, entonces va a ser rumbo derecho, que es este recorrido, ON, menos mi rumbo izquierdo, que sería este recorrido. Entonces así obtengo la diferencia, que es el ángulo que me están pidiendo. Y obviamente para poder calcular su experimento, ¿qué vamos a hacer? Sabemos nosotros que la vuelta son 360 grados. Entonces a 360 grados le sacamos este ángulo que acabamos de calcular y obtenemos el experimento. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio número 2. ¿Sí? En este les doy como dato el rumbo OC y el ángulo MOC, ¿sí? Pidiéndoles que calculen, ¿sí? A partir de esto, los rumbos OM y MO. ¿Bien? Entonces tienen que calcular el rumbo OM y MO a partir de datos OC, que es este rumbo que está acá, desde O hacia C, y les doy de dato M o C, que es ese angulito. Bien, bueno. Para calcular el rumbo OM vamos a usar el mismo concepto anterior, es decir, que un ángulo es igual a su rumbo derecho menos su rumbo izquierdo, siempre. Porque nosotros tenemos como referencia obviamente el norte, bien, que se indica ahí en esa figura. Entonces, el ángulo MOC, que es dato, es igual a OC, que es nuestro rumbo derecho dato, menos OM, que es el rumbo izquierdo, que es nuestra incógnita. Entonces simplemente tenemos una ecuación con una incógnita. Resuelto uno de los rumbos que me está pidiendo el problema. Bien, bueno. Ahora, para calcular el otro rumbo que me pide, que es el rumbo MO, ¿ustedes qué van a hacer? Van a aplicar simplemente el concepto que ya vimos en las diapositivas anteriores de rumbo inverso, en donde MO va a diferir de OM en más o menos 180 grados, ¿sí? Acá es importante que analicen los cuadrantes y también el sentido de cada rumbo, ¿bien? Que ya sea tengan como dato o tengan como incógnita. El rumbo OM, que es el rumbo que nosotros calculamos anteriormente, debería haber caído entre 180 y 270 grados, es decir, en el tercer cuadrante. Pero su inverso, que es el rumbo
M, O, es decir, el rumbo desde O, M hacia O, debería estar en el primer cuadrante, compartiendo obviamente la misma dirección que este, pero de sentido opuesto. Por lo tanto, para obtener MO vamos a restarle a OM 180 grados, ¿sí? Y listo, terminó nuestro problema número 2. Bueno, ahora para cuando encaren el problema número 3, ¿sí? Acá ustedes se encuentran como dato que tienen dos ángulos. Tienen el ángulo AON, ¿sí? Y NOM. Y también les doy un rumbo OM y les pido calcular OA. Bien, bueno. Este es distinto, pero un poco más fácil. ¿Por qué? Porque para poder definir el rumbo OA, que es el que les está pidiendo, a partir del rumbo dato OM, ¿sí? Es decir, les está pidiendo el rumbo, se los voy a señalar acá. OA a partir del rumbo OM. Ustedes, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo mismo que antes. Rumbo derecho va a ser OM menos rumbo izquierdo OA va a ser igual a ¿qué? A este ángulo, AOM. ¿Y ustedes qué tienen? Los dos ángulos que conforman o que suman ese ángulo. Entonces, de esta manera, haciendo la igualdad de AOM igual a la suma de los ángulos datos, ya podrían resolver ese ejercicio también. Bien, bueno. Los ejercicios siguientes, desde el 4 hasta el 10, son similares y tengan en cuenta todas las premisas de cálculo, ¿sí? Que hemos visto hasta ahora. Analicen los resultados parciales que van obteniendo y siempre estén seguros del valor del rumbo obtenido en el análisis de cuadrantes. Bien, bueno. Bueno, los invito entonces a resolver esta guía. Yo voy a estar respondiendo dudas por medio de nuestros canales oficiales y obviamente les pido que usen el foro de la Universidad Virtual, ya que por ahí podemos hacer capaz esta metodología de consultas un poco más ordenada. Además nos brinda la posibilidad, creo, de poder subir imágenes, ¿sí? Y que a su vez la duda de uno quede expuesta para todos. Y recordarles esto siempre, que por favor utilicen los medios que ha decidido la cátedra brindarles para consultas y para poder interactuar, ya sea el foro de la Universidad Virtual o bien a través del WhatsApp. Bueno, y como reflexión final me gustaría dejarles esa frase de Albert Einstein, ¿sí? Que aplica un poco en nuestros prácticos, ¿sí? Y que dice que no necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesite. Bien, con esto simplemente quiero transmitirles que no hace falta calcular todo, sino simplemente aquellos valores de ángulos, lados, rumbos, ¿sí? Que vayamos necesitando y así agilizamos el cálculo y con ello obviamente vamos a ir disminuyendo nuestro trabajo. Así que bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima, que ya vamos a estar viendo ejercicios referentes al cálculo con el uso de coordenadas. ¿Sí? Bueno, nos vemos, adiós.